noches a todos. Muchas gracias por estar conectados en esta sesión mensual de la Asociación Mexicana de Cirugía Hepatopancreatobiliar. Un agradecimiento especialmente al doctor Javier Melchor, presidente de nuestra asociación, por habernos permitido participar en esta ocasión. Esta sesión estará a cargo del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, que se localiza en la Ciudad de México, y tocaremos el tópico de cáncer de vesícula biliar y vías biliares, específicamente de las alteraciones congénitas de la vía biliar representadas por el quiste de colédoco. La sesión será presentada en principio por el doctor Omar Bermúdez Ferro, que es Fellow de Cirugía HPV del Hospital General de México, que nos hará el favor de presentar los dos casos, uno de quiste de colédoco asociado a colangiocarcinoma distal y el segundo caso de cáncer de vesícula biliar incidental. Posteriormente, el primer caso lo comentará el doctor Gustavo Alain Flores Rangel, que actualmente es cirujano adscrito al Servicio de Cirugía General, a la Clínica de Cirugía Hepatopancreatobiliar, además de ser cirujano robótico. Él nos hará favor de hacer los comentarios pertinentes en relación al caso número 1, que es quistes de colédoco y su relación con el colangiocarcinoma distal. Posteriormente, el doctor Jorge Roldán, que también es cirujano adscrito al Servicio de Cirugía General del Hospital General de México, nos va a hacer el favor de hacer los comentarios del segundo caso, que se refiere al cáncer incidental de vesícula biliar. Y finalmente cerraremos con broche de oro para los comentarios finales, que estarán a cargo de nuestro invitado especial, que es el doctor Eduardo Vega. El doctor Eduardo Vega es egresado en su formación profesional como médico y cirujano del Hospital Sotero del Río, en Chile. Realizó un doctorado en ciencias médicas en el MD Anderson y actualmente es Clinical Association del St. Elizabeth Medical Center, de Tufts University School of Medicine, Department of Surgery, HPV Surgery. Evidentemente, el doctor Eduardo Vega tiene múltiples publicaciones al respecto del tema que nos ocupa el día de hoy, por razones obvias, que es Chile uno de los países en el mundo con mayor prevalencia de cáncer de vesícula y de vías biliares. Agradezco a nuestros ponentes su disposición para estar en esta sesión, pero sobre todo a nuestros asistentes de todo el país y también de varios países de Latinoamérica que iremos mencionando en el transcurso de nuestra sesión. Sin más por el momento, le doy la palabra al doctor Omar Bermúdez para que nos haga favor de presentar el caso número 1. Gracias por la introducción, doctor. Voy a compartir mi pantalla y vamos a dar comienzo con el primer caso de quistes de colédoco y colangiocarcinoma. Se trata de un paciente masculino de 53 años de edad, el cual es proveniente del Estado de México, se dedica al campo. Dentro de sus antecedentes relevantes tenemos que alcoholismo intenso desde hace 30 años de edad, tabaquismo desde hace 33 años a razón de un cigarrillo al día, no cuenta con enfermedades crónico-degenerativos y no hay antecedentes de cáncer familiar. Su padecimiento actual lo inicia en agosto del 2020 con dolor en hipocondrio derecho, acompañado de ictericia, coluria, acolia y una pérdida de 3 kilogramos en el último mes de manera no intencional. Por tal motivo es valorado en una unidad externa en donde se realiza un ultrasonido, el cual reporta una imagen sugestiva de un probable quiste hepático, realizándose posteriormente el 31 de agosto del 2020 una tomografía abdominal en la cual se reporta una imagen compatible con un quiste de colédoco. Con ambos hallazgos es enviado a nuestra unidad, donde es valorado el 17 de septiembre del 2020. En su valoración inicial, el paciente llega con una ictericia importante, el abdomen se encuentra sin tumoraciones palpables, paciente clínicamente asintomático, y acude con unos laboratorios realizados de manera externa del 26 de agosto, en los cuales se presenta una bilirrubina total de 46.29 con una directa de 44.68, una indirecta de 1.61, las transaminasas elevadas,
una GGT arriba de 2000, una fosfatasa alcalina de 1265, un CA19-9 por arriba de 1996 y un antígeno carcinoembrionado de 4.6. Ya en nuestra unidad realizamos laboratorios de control el 18 de septiembre, en donde hay un discreto descenso en cuanto a la bilirrubina total, con una bilirrubina total de 31.8, una directa de 14.65, una indirecta de 16.95, las transaminasas igualmente ligeramente elevadas, la GGT y la fosfatasa también elevadas, el INR sin alteraciones. Con estos estudios y con los reportes previos de imagen que se le habían solicitado en la unidad previa, decidimos realizarle al paciente una colangioresonancia. Aquí dos de las imágenes representativas en donde se observa una importante dilatación de la vía biliar intrahepática, una dilatación importante del colédoco, sin poder observar el colédoco intrapancreático. El diámetro de la dilatación del colédoco de hasta prácticamente 9 centímetros. En este otro corte axial podemos ver la importante dilatación de la vía biliar intrahepática, con la izquierda de 1.5 centímetros y la derecha de 1.3. Reporte por parte de radiología de nuestra unidad nos comenta que el hígado con un parénquima homogéneo, la vía biliar intrahepática dilatada, como ya se comentó, con el colédoco con dilatación en todo su trayecto de contenido homogéneo, se reporta una unión pancreatobiliar no valorable y la vesícula biliar sin alteraciones. El páncreas de bordes, morfología e intensidad normales, con un conducto principal de 2.1 milímetros. Se concluye en el estudio de resonancia un quiste de colédoco 4A de la clasificación de Todani. Por lo tanto, en este paciente pues, se integra un síndrome ictérico obstructivo en un paciente que se mantiene sin datos de colangitis, y a pesar de que el CA19-9 mantiene cifras elevadas, se concluye que no es valorable debido a la importante elevación de las bilirrubinas, por lo cual queda con un diagnóstico de quiste de colédoco Todani 4A. Se propone resección del quiste de colédoco, la cual se programa para el 24 de septiembre del 2020, durante la cual en la disección distal se palpa una tumoración a nivel de colédoco intrapancreático que impide o dificulta su disección, por lo que ante la sospecha de la presencia de una neoplasia se realiza una coledocotomía en la cual sí presenta evidencia macroscópica de dicha tumoración, tomándose la decisión en ese momento de llevar al paciente a una pancreatoadenectomía. Se reportó un sangrado transoperatorio de 800 mililitros con una duración del procedimiento quirúrgico de 7 horas con 10 minutos. Esta es una imagen de la pieza quirúrgica donde se puede observar el quiste de colédoco, la vesícula biliar, la cabeza de páncreas y el segmento de duodeno y yeyuno. En cuanto a su evolución postoperatoria, se tomaron los controles de amilasa y lipasa de ambos drenajes Penrose, los cuales se mantuvieron sin significancia para fístula o fuga bioquímica. El paciente inicia la vía oral al tercer día con una adecuada tolerancia. El gasto de los drenajes inicia con 200 mililitros en 24 horas de características serosas, que se mantuvieron con una tendencia a la baja, y el paciente es egresado al 8º día del postoperatorio sin ninguna eventualidad. Se recaba el estudio histopatológico, en el cual se reporta un quiste de colédoco de 7 por 6.5 centímetros y una neoplasia localizada en colédoco intrapancreático de 2.7 por 1 centímetro. El tipo histológico, un adenocarcinoma pancreatobiliar con un grado 2 o moderadamente diferenciado, que invade con invasión del colédoco y parénquima pancreático hasta 1.7 centímetros. Todos los márgenes quirúrgicos se reportan negativos para células neoplásicas, con invasión linfovascular presente, invasión perineural presente y una disección ganglionar total de 9 ganglios con positivos 0. Se cataloga con un estadio B, un T3, un N0 y sin presencia de metástasis. Por lo tanto, el diagnóstico que se establece es de un colangiocarcinoma extrahepático distal de fenotipo pancreatobiliar moderadamente diferenciado, asociado a un quiste de colédoco Todani 4A. El paciente actualmente continúa en seguimiento por consulta externa, se realizó envío a oncología médica y cuenta con un CA19 del 30 de noviembre ya dentro de parámetros normales.
Bien, ya se realizó una tomografía de control en la cual no se observa dilatación de la vía biliar, no se observa progresión de la enfermedad, y al no haber dilatación de la vía biliar intrahepática, se reclasificó como un TODANI tipo 1. Aquí con el caso clínico, le cedo la palabra al doctor Gustavo Flores para los comentarios pertinentes al primer. Bien. Lo primero que tenemos que analizar es el concepto que existe en la actualidad de quistes de colédoco. El concepto que hoy entendemos como quiste de colédoco es diferente al que entendíamos hace una década y ese es diferente al que entendíamos hace 2 décadas. El concepto inicial es que un quiste de colédoco es una anormalidad congénita de los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos caracterizados por una dilatación quística o difusa del colédoco. Hoy en la actualidad ese concepto ha cambiado y ha evolucionado de tal forma que se define como una dilatación biliar congénita a una malformación congénita que incluye tanto a la dilatación del árbol biliar extrahepático y ocasionalmente intrahepático como a una unión anómala del conducto pancreatobiliar. En esta evolución de conceptos podemos notar algunas características que llaman fuertemente la atención. La primera de ellas es que inicialmente se tenía el concepto de quiste de colédoco y hoy esa palabra no se considera aceptable y se ha intercambiado por el concepto de dilatación biliar congénita. Esto debido a que en el contexto de esta enfermedad se entiende como un quiste a una dilatación de morfología esférica y no todas las dilataciones biliares congénitas van a tener una morfología esférica, por lo tanto hoy no se considera aceptable el término quiste de colédoco y se ha intercambiado por el término de dilatación biliar congénita, aunque la realidad es que en las publicaciones que podemos revisar se llega a utilizar de forma indistinta. Y el segundo concepto que podemos ver aquí que llama la atención es que la unión anómala del conducto pancreatobiliar hoy también es considerado un requisito indispensable para poder plantear el diagnóstico de una dilatación congénita de la vía biliar. El quiste de colédoco con números que nos dan una idea de su relevancia es, en primer lugar, su incidencia, que es mucho mayor en Oriente, que es visto en 1 de cada 2.000 a 1 de cada 15.000 nacidos vivos, mientras que en Occidente es de 1 de cada 10.000 a 1 de cada 50.000 nacidos vivos, lo cual se puede reflejar perfectamente cuando vemos la cantidad de publicaciones que existen en Asia, representan el 84.3% de todo lo que se publica, y el resto del mundo un 15.7%. Es una enfermedad más frecuente en mujeres con una relación 3 o 4 a 1. Es frecuente que exista una asociación con alguna otra malformación en otros sistemas, siendo el urogenital, cardíaco y gastrointestinal lo más común. Es una enfermedad predominantemente de diagnóstico en la infancia, ya que el 75% de ellos se diagnostica en la edad pediátrica. Y esto es lo más importante, que tiene una fuerte relación a un desarrollo de colangiocarcinoma o de cáncer de vesícula, de tal forma que entre 2.6 y 26% de todos los colangiocarcinomas y cáncer de vesícula biliar tienen como base un quiste de colédoco. Un tema de gran relevancia para analizar es el concepto de la unión pancreatobiliar anormal. La unión pancreatobiliar anormal es una alteración congénita en la cual los conductos pancreático y biliar se unen fuera de la pared duodenal. De forma natural, el conducto pancreático y biliar, o por lo menos en el 75-85% de las personas, tienen una unión justo en la entrada de la pared duodenal con una llegada única a una papila, donde el sistema de esfínteres de Oddi no permite el paso ni de bilis hacia el conducto pancreático, ni de líquido pancreático hacia el conducto colédoco. Una unión pancreatobiliar anormal se define como aquella que se da demasiado lejos, más allá de la pared duodenal, lo cual hace que queden ajenas al sistema de esfínteres de Oddi, por lo tanto existe una comunicación no natural y no normal entre el líquido pancreático y el líquido biliar. Eso es una unión pancreatobiliar anormal. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico ha sido evolutivo a través del tiempo. En el 2012, el grupo de estudio japonés para dilataciones congénitas de la vía biliar propuso estandarizar el diagnóstico de una unión pancreatobiliar anormal con un conducto pancreatobiliar
con una longitud cuando menos de 15 milímetros. A partir de 15 milímetros tenemos el diagnóstico certero de una unión pancreatibiliar normal, y recordemos que hoy es una condición necesaria para poder establecer el diagnóstico de una dilatación congénita de la vía biliar. Una pregunta frecuente que puede surgir es si existe algún diámetro mínimo necesario para que nosotros podamos diagnosticar un quiste de colédoco, y la respuesta es no. No existe un diámetro mínimo. Con que cumpla el criterio de dilatación biliar, que tiene que individualizarse en base a la edad, y esta dilatación sea una unión pancreatibiliar normal, el diagnóstico existe. ¿Qué pasa con esta unión pancreatibiliar normal? Bueno, que por diferencia de presiones, donde la presión del conducto pancreático es mayor, va a generar que haya paso de enzimas pancreáticas hacia el conducto biliar. Este reflujo va a generar dos cosas. Por una parte, hipertensión, y por otra parte, proteólisis a expensas del paso de enzimas pancreáticas como lipasa, como tripsina o como fosfolipasa A2, lo cual se ha planteado que estos dos mecanismos son la génesis de las dilataciones congénitas de la vía biliar. Sin embargo, esto es un punto de gran controversia. En primer lugar, la hipertensión ductal pierde vigencia y pierde validez como concepto de causa de dilatación congénita de la vía biliar, debido a que solamente 80% de los pacientes que tienen una dilatación congénita de la vía biliar van a tener una unión pancreatobiliar anormal demostrable. Esto hace que 20% de los casos no pueda explicarse la dilatación congénita a través de un fenómeno de hipertensión. Y el segundo mecanismo propuesto, que es un mecanismo enzimático a través de proteólisis, tampoco tiene una completa validez, debido a que en la vida fetal la producción de enzimas pancreáticas es prácticamente nula. Y a pesar de que la producción de enzimas pancreáticas es prácticamente nula, muchos pacientes con unión pancreatobiliar normal van a tener una dilatación congénita, lo cual tampoco va a poder ser explicado. Es decir, las dos teorías que se postulan hoy en la actualidad, la hipertensión y una teoría enzimática, ninguna de ellas satisface por completo la explicación de por qué se dan estas malformaciones. Ante esta falta de evidencia se han teorizado muchas otras hipótesis que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Este fenómeno de reacciones enzimáticas va a llevar a inflamación crónica, erosiones epiteliales, eventualmente puede llegar a displasia, y esta displasia eventualmente puede evolucionar a un cáncer. Cuando nosotros tratamos de encontrar una explicación a por qué solamente 80% de los pacientes con una dilatación congénita de la vía biliar tienen una unión pancreatobiliar anormal y 20% no, puede haber muchas explicaciones. Una de ellas es que existen otros mecanismos ajenos, como se ha salido la hipótesis de que puede haber una denervación congénita del conducto biliar. Se ha teorizado también que existe una fibrosis congénita del conducto biliar distal. Se ha teorizado también que existe una hipertonía del esfínter de Oddi. Pero la realidad es que la explicación puede ser más simple, y esta explicación puede estar en que el diagnóstico de una unión pancreatobiliar normal tiene un rango de error muy alto. Hoy el grupo japonés de estudio de la dilatación biliar congénita propone que sea un punto de corte muy arbitrario en 15 milímetros para distinguir entre una unión pancreatobiliar normal de una unión pancreatobiliar anormal. Es fácil imaginar que ante un punto de corte tan arbitrario pueda existir un rango de error. Es difícil creer que todos los pacientes con una longitud de 14 milímetros son normales y que todos los pacientes con una longitud de 15 milímetros son anormales. Esta zona gris de transición se puede prestar a pensar que ahí hay un rango de error considerable. Antes de que el grupo japonés postulara este punto de corte de 12 milímetros, de 15 milímetros, perdón, se sospechaba que existía una unión anormal a partir de 10 milímetros y se sospechaba con fuerza a partir de los 15 milímetros. También se sospechaba cuando la unión pancreatobiliar se daba por fuera de la pared duodenal, o también ante una muestra de líquido biliar en el cual se demostrara una concentración mayor a 10.000 de lipasa o de amilasa. Cuando existían estas condiciones se podía pensar que existía una unión pancreatobiliar normal, pero la realidad es que la certeza diagnóstica va a ser baja, siendo la resonancia magnética el estudio que se postula como el gold standard de diagnóstico, va a tener un rango de error considerable. Como lo podemos ver en esta diapositiva, en una CEPRE, en la diapositiva del lado derecho podemos ver una unión pancreatobiliar anormalmente larga, por lo cual este paciente cumpliría criterios de una unión anormal. Sin embargo, en la imagen de la derecha vemos cómo, a pesar de ser una unión larga, se ve perfectamente incluida dentro del sistema de esfínteres de Oddi, por lo tanto, no hay un paso de un lado a otro y por lo tanto es una unión completamente normal y funcional. Es decir, una posible explicación de por qué 20% de los pacientes no tienen una unión anormal demostrable
puede ser en que este diagnóstico de una unión anormal es altamente errático. Existen dos clasificaciones en cuanto a los quistes de colédoco. Existen más, pero son dos las que son de amplia aceptación hoy. La primera es la clasificación de Todani, que es la clasificación clásica, en la cual prácticamente cualquier artículo que hable de este tema va a hacer referencia. La clasificación de Todani habla de 5 tipos, del 1 a 5 numerados con números romanos. Esta clasificación de Todani no considera la unión pancreatobiliar, por lo tanto se presta a pensar que es un grupo muy heterogéneo de enfermedades. Es la clasificación más conocida y aceptada e incluye lesiones que no obedecen a una patogenia común. Y a partir de 2012, el grupo japonés de estudio de dilataciones congénitas de la vía biliar se ha dedicado a publicar consensos de expertos a maneras de guías. 4 documentos han emitido, el último en el 2017, donde han buscado estandarizar conceptos y términos. Y ellos tienen una clasificación que simplifica bastante el entendimiento de los quistes de colédoco que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de un quiste de colédoco tipo Todani 1, hablamos de un quiste solitario y extrahepático, es decir, una sola zona de dilatación y exclusivamente fuera del hígado. Estas lesiones son las más comunes, pues representan entre el 65 y el 85% de todas las dilataciones congénitas de la vía biliar. Existen 3 variantes de dilataciones tipo 1, ya puede ser tipo 1A, que es sacular o quístico, tipo 1B, que puede ser segmentario, y tipo 1C, que puede ser fusiforme. La realidad es que entender el concepto de qué es una dilatación sacular o quística y qué es una dilatación fusiforme o difusa puede no ser completamente claro. El tipo 1A puede entenderse quizás como una dilatación esférica, y el tipo 1C puede entenderse quizás como una dilatación en uso. Existen diferencias entre estos subtipos de quistes de colédoco tipo 1, pues el tipo 1A y el tipo 1C van a tener una unión pancreatobiliar anormal, mientras que el tipo 1B van a tener una unión pancreatobiliar normal. Es por esta razón que la clasificación japonesa considera que únicamente los quistes tipo 1A y tipo 1C pueden incluirse dentro del concepto de quistes de colédoco o dilataciones congénitas de la vía biliar, y el tipo 1B, al no tener una unión anormal, se puede inferir que tiene una patogenia completamente distinta y por lo tanto los japoneses lo excluyen del concepto de un quiste de colédoco. El riesgo de colangiocarcinoma que tiene estas lesiones se ha demostrado que es entre 5 y 10%, es un riesgo acumulado. ¿Qué quiere decir acumulado? Que algunos pacientes al momento de la cirugía de resección van a tener ya un carcinoma establecido, y algunos pacientes después de la resección a lo largo de su vida van a tener también incidencia de cáncer de colédoco. La incidencia acumulada antes y después de la resección es de 5 a 10% de todos los casos. Estos quistes se suelen tratar con una resección completa de la vía biliar extrahepática y una reconstrucción en Y de Raux, aunque en población pediátrica es frecuente encontrar reconstrucciones hacia el duodeno. Los quistes de colédoco tipo Todani 2 se definen como dilataciones diverticulares, representan solamente 2.5% de todas las lesiones, son las más infrecuentes, tienen una unión pancreatobiliar normal, por lo tanto podemos inferir que obedecen a una naturaleza muy diferente a los tipo 1. El riesgo de colangiocarcinoma es muy bajo, entre 1 y 3%, y estos quistes cuando se tratan pueden resecarse únicamente la lesión diverticular sin necesidad de hacer una resección completa de la vía biliar extrahepática. Después están los quistes de colédoco Todani tipo 3, que también pueden entenderse como quistes intraduodenales. Son lesiones que se proyectan a la luz del duodeno. Son también lesiones infrecuentes, representan 1 a 2% de todos los casos. 45% tienen el antecedente de colecistectomía, por lo tanto se ha teorizado que probablemente su patogenia obedezca a una hipertensión del esfínter de Oddi. Su epidemiología es completamente distinta a los quistes tipo 1 y tipo 2, debido a que se da predominantemente en varones y en población adulta en la sexta década de la vida. Y un hallazgo curioso, que es que 37% se asocian a páncreas divisum. No se ha encontrado una relación causa-efecto, pero sí llama la atención que sea tan prevalente esta asociación con esta anormalidad. Estos quistes suelen tratarse de forma endoscópica, haciendo una esfinterotomía, recordando que la teoría más aceptada es que obedezcan a una hipertensión del esfínter de Oddi, y en algunos casos, cuando las lesiones son demasiado grandes, pueden destecharse por endoscopía a fin de que no produzcan síntomas de obstrucción duodenal. El riesgo de colangiocarcinoma de estas lesiones es bajo, entre 1 a 3%.
Después vienen las lesiones tipo 4, Todani 4, que son dilataciones múltiples. Son lesiones de una morfología muy similar a las tipo 1, pero la diferencia es que las tipo 1 son lesiones únicas y las tipo 4 son lesiones múltiples. Son las segundas más frecuentes, representando entre 6 y 30% de todos los quistes de colédoco, y existen dos tipos de lesiones Todani 4. El tipo 4A, donde hay dilataciones múltiples dentro y fuera del hígado, intra y extrahepáticas. Y existen los Todani 4B, donde existen dilataciones múltiples, pero todas están fuera de la vía biliar. 90 a 95% de los quistes de colédoco tipo Todani 4 van a ser de tipo 4A, y los tipo 4B son lesiones sumamente infrecuentes. La diferencia que existe entre estos dos, además de su morfología, es que los tipo 4A tienen una unión pancreatobiliar anormal y los tipo 4B tienen una unión pancreatobiliar normal. Nuevamente recordemos que la unión pancreatobiliar es el eje patológico de estas lesiones, por lo tanto, los quistes tipo 4A pueden incluirse dentro del mismo espectro de enfermedades que los quistes tipo 1, pero los tipos 4B no, porque su patogenia es diferente. El riesgo de colangiocarcinoma de estas lesiones es un poco más alto que el de los tipo 1, entre 5 y 12%, y probablemente sean las lesiones más asociadas a cáncer. Estas lesiones se tratan de maneras distintas. En términos generales, también se asocian a resecciones completas de la vía biliar extrahepática con reconstrucciones en tipo Y de Rous. Entendamos que estas lesiones van a tener, en la mayoría de los casos, enfermedad residual, es decir, la vía biliar intrahepática va a permanecer con remanentes de vía biliar dilatada, lo cual teóricamente puede conferir un riesgo aumentado respecto a los quistes tipo 1 de colangiocarcinoma, debido a que toda la lesión no va a ser resecada. Después vienen los quistes de Todani tipo 5, lo cual los define como lesiones múltiples, todas ellas dentro del parénquima hepático. También se le conoce como enfermedad de Caroli. Estos tienen una unión pancreatobiliar normal. Nuevamente, el hecho de que tengan una unión pancreatobiliar normal los pone en un contexto diferente a las tipo 1 y a las tipo 4. Tiene mutaciones del gen PKHD1, el cual es el gen que condiciona la enfermedad poliquística renal, y de hecho hay una asociación muy fuerte, aproximadamente 20-25% de los pacientes con lesiones de Todani tipo 5 van a tener una asociación con enfermedad poliquística del riñón, y su patogenia es completamente distinta. La patogenia de los quistes de Todani tipo 5, enfermedad de Caroli, obedece a una alteración en la remodelación de la placa ductal. La placa ductal es una estructura tubular que aparece en la sexta semana de desarrollo embrionario, cuya función será diferenciarse en algún punto en la vía biliar. Esta placa ductal va a formar la vía biliar tanto intra como extrahepática. Esta placa ductal consta de hepatoblastos que tendrán que remodelarse y transformarse en colangiocitos. Si esta remodelación no se da, se establece una enfermedad de Caroli. Si son conductos lobulares, si son conductos microscópicos, la enfermedad se le llamará fibrosis hepática congénita, pero si es la vía biliar extrahepática, la enfermedad se llamará enfermedad de Caroli. Y si coexisten ambas, fibrosis hepática congénita y lesiones quísticas en el interior de la vía biliar, se conoce como síndrome de Caroli. El tratamiento de estas lesiones es individualizado en base a las características de cada paciente. Si son pacientes asintomáticos, puede no ofrecerse ningún tipo de tratamiento. Si son pacientes sintomáticos con lesiones limitadas a segmentos o a hemígados, pueden hacerse resecciones parciales del hígado. Si son pacientes que desarrollan fibrosis, hipertensión portal, puede pensarse en un trasplante hepático. Si son pacientes que están teniendo colangitis de repetición, abscesos hepáticos de repetición o coleocolitiasis intrahepática intratable, también pueden ser candidatos a trasplantes. El riesgo de colangiocarcinoma de estas lesiones es de 6%. Y se ha postulado recientemente que puede existir una lesión tipo 6 en la cual existe una dilatación del conducto cístico, cuya incidencia de cáncer es completamente desconocida, y que para el 2019 solamente se habían informado 25 casos. Este es el concepto clásico, esta es la clasificación clásica de las dilataciones congénitas de la vía biliar o quistes de colédoco. Sin embargo, como vimos previamente, son lesiones que obedecen a naturaleza distinta, por lo tanto, existen muchos detractores a este sistema de clasificación. Desde el año 95 se empezaba a ver en los análisis de las casuísticas grandes de quistes de colédocos que la clasificación de Todani incluye enfermedades de naturalezas distintas.
El doctor Visser en 2004 emite un documento proponiendo formalmente que se abandone el sistema de clasificación de Todani, argumentando lo que yo podría entender como que la clasificación de Todani pretende homogeneizar lo que a todas luces es heterogéneo. Es decir, mete en el mismo concepto enfermedades que obedecen a una etiología completamente distinta, que tienen un comportamiento en términos de incidencia de cáncer completamente distinto y que ameritan un tratamiento completamente distinto. Por lo tanto, yo coincido en lo personal con el doctor Visser al creer que erróneamente la clasificación de Todani incorpora 4 enfermedades diferentes y sugiere que están relacionadas entre sí. Él propone cambiar los conceptos. Él dice que las dilataciones de la vía biliar tipo 1 y tipo 4 de la clasificación de Todani son las que deben de llamarse propiamente quistes de colédoco, y solamente esas. ¿Por qué? Porque son lesiones que tienen una patogenia común, que es la unión pancreatórica normal, y que tienen una alta incidencia de cáncer y que además se tratan de la misma manera. Es más, el doctor Visser considera que son exactamente la misma enfermedad, que no debe hacerse una distinción entre tipo 1 y tipo 4, y que simple y sencillamente estas lesiones son quistes de colédoco. Lo que nosotros conocemos como Todani tipo 2, él considera que deben ser divertículos de colédoco. Lo que son Todani tipo 3, él considera que simplemente deben llamarse coledococeles. Y lo que conocemos como Todani tipo 5, él considera que deben llamarse simplemente enfermedad de Caroli, y todas ellas deben ser consideradas como enfermedades distintas. Este concepto ha ganado popularidad de tal forma que en el 2002 el grupo japonés de estudio de dilataciones congénitas de la vía biliar retoma este tema, lo estandariza y lo propone a manera de guía clínica, donde ellos entienden que las lesiones tipo 1 y tipo 4 obedecen a la misma enfermedad, y la clasificación japonesa solo considera los tipos 1 y 4, en específico los tipos 1A, 1C y 4A, como dilataciones congénitas de la vía biliar, y están siempre asociadas a una unión pancreatobiliar anormal. Otro tema que siempre genera duda es qué hay de la histología. El diagnóstico de los quistes de colédoco será siempre por la morfología del colédoco y por la morfología de la unión pancreatobiliar. El estudio histológico nunca va a ser un estudio confirmatorio, ya que no hay datos patognomónicos. Los hallazgos que podemos ver con frecuencia, ninguno de ellos es exclusivo de los quistes de colédoco. Quizás la asociación más específica que pudiera haber es que estas lesiones pueden tener ausencia o distribución irregular del epitelio. Más allá de eso, no existe nada por histología que nos pueda hacer un diagnóstico. El riesgo de malignidad en general de las dilataciones congénitas de la vía biliar, es decir, las tipo 1 y las tipo 4, tiene un riesgo acumulado de 10.7% de desarrollar cáncer. Antes de una resección, 7.3% ya tiene ese cáncer, y después de la resección, 3.4% la realizarán, con rangos reportados entre 0.7 hasta 5.4%. Debemos tener presente que el hecho de tener un quiste de colédoco condiciona un riesgo entre 120 y 250 veces mayor a la población general de padecer cáncer de la vía biliar o cáncer de la vesícula biliar, que este riesgo es 4 a 10 veces mayor en derivaciones respecto a resecciones. Hace unas décadas, cuando no se comprendía completamente el riesgo de malignidad que tenían estas lesiones, a fin de paliar los síntomas como ictericia, como obstrucción biliar, como colangitis, era frecuente que los quistes fueran derivados a algún segmento del tubo digestivo, ya sea duodeno o un asa de yeyuno. Sin embargo, se ha visto que esto no detiene de ninguna manera la progresión a cáncer, y que entre 30 y 40% de los casos de los pacientes sometidos a derivación tienen que ser reoperados para una resección, debido a que estos pacientes o desarrollan coledocolitiasis y o hepatolitiasis, o desarrollan estenosis, o desarrollan colangitis, o desarrollan cáncer. De tal manera que hoy está completamente proscrito realizar una derivación, y la resección es el único tratamiento válido. Hay que tener presente que cuando hablamos de cáncer, 50% de ellos van a ser en la vía biliar, 43.8% van a ser en la vesícula biliar, y en ambas estructuras en 4.2%. La edad es el punto más importante cuando hablamos de riesgo de cáncer, de tal forma que entre los 0 y 9 años de edad, solamente 0.7% de los casos van a tener concomitantemente un cáncer. Cuando la resección se realiza entre los 10 y los 60 años de edad, el riesgo de cáncer va a ser 10%. Y cuando los pacientes son diagnosticados después de los 60 años, la mitad de ellos va a tener ya un diagnóstico establecido de colangiocarcinoma. Es por eso que estas lesiones, mientras más temprano se resequen, mejor. En ocasiones va a ser difícil diferenciar
las lesiones tipo 1 de las tipo 4 debido a que son dilataciones de la vía biliar extrahepática, y a veces será imposible distinguir cuándo una dilatación de la vía biliar intrahepática obedece a una dilatación congénita u obedece, como en el caso que acabamos de presentar, a una estenosis biliar distal asociada a cáncer. La primera pregunta es si esto tiene sentido, si tiene sentido distinguir entre un quiste de colédoco tipo 1 y tipo 4. Para algunos, sí, debido a que el quiste de colédoco tipo 1 tiene una incidencia de cáncer de 5.7%, mientras que los tipo 4 es mucho mayor, de 11.3%. Y es fácil pensar por qué, porque en los quistes de colédoco tipo 4 va a haber enfermedad residual intrahepática. Es por eso que sí es importante hacer la diferenciación. Esta diferenciación puede ser difícil en algunos casos. Aquí presentamos la colangiografía de nuestro paciente. Del lado izquierdo vemos cómo hay dilatación biliar intrahepática y extrahepática. La diferenciación entre si esto es un quiste de colédoco tipo 1 o tipo 4 va a ir en función a la morfología de la dilatación. Vemos cómo la dilatación extrahepática es cilíndrica o quística, lo cual seguramente es de un origen congénito, pero vemos cómo la dilatación intrahepática es fusiforme. Y esta dilatación fusiforme muy probablemente obedezca a una dilatación por obstrucción y no a una dilatación congénita. Es por eso que nosotros inicialmente consideramos que nuestro paciente tenía un quiste tipo 4, pero después de hacer una resección en el control tomográfico vemos que la vía biliar involucionó una vez resuelta la obstrucción y pudimos reclasificarlo como un tipo 1. Dos puntos importantes: cuándo hacer una hepatectomía y cuándo hacer un Whipple asociada a un quiste de colédoco. Más allá de que en algunas veces se desarrollara un colangiocarcinoma, y estos colangiocarcinomas pueden requerir hepatectomías por resecciones pancreatobiliares, existe aquí un concepto que a mí me llamó bastante la atención. Este grupo de chino de Beijing hace de forma sistemática hepatectomías agresivas, así los llaman a ellos, a quistes de colédocos tipo 4. Ellos muestran una casuística de 46 pacientes con quistes de colédoco tipo 4, a los cuales en todos se trató de hacer una resección hepática agresiva, además de la resección biliar. Esta resección hepática agresiva tuvo el objetivo de traerse la mayor cantidad de vía biliar intrahepática enferma. De 46 pacientes, en 28 pacientes pudieron hacer esa resección agresiva y en 18 no pudieron porque técnicamente hablando no fue posible. ¿Qué tipo de resecciones hicieron? Bueno, hicieron una gran cantidad. Aquí vemos un ejemplo, una triseccionectomía 4, 5 y 8, en la cual prácticamente hicieron una resección central del hígado, dejando dos bocas biliares, las cuales fueron reconstruidas con una doble anastomosis. Vemos cómo pudieron hacer hepatectomías derecha o izquierdas extendidas a fin de reducir la cantidad de vía biliar remanente. Vemos cómo hicieron hepatectomías derechas o izquierdas con extensión biliar, de tal forma que hicieron hepatectomías extendidas, triseccionectomías, hepatectomías centrales o resecciones especiales. Y aquí están sus resultados posoperatorios, que son bastante interesantes de analizar. Después de la cirugía de resección, el seguimiento fue entre 31 y 37 meses. La morbilidad de las resecciones biliares o resecciones clásicas fue de 22%, mientras que las resecciones biliares más una hepatectomía agresiva tuvo una morbilidad del 57%, mucho más alta. La mortalidad fue del 0% en resecciones tradicionales contra 3.6% en resecciones tradicionales más hepatectomía agresiva. Síntomas. Aquí viene el primer punto de diferenciación por el cual este grupo argumenta que se debe hacer una hepatectomía. Ellos dicen que cuando se hace una resección estándar solamente biliar, 61% de los pacientes van a tener síntomas, y estos van a ser asociados principalmente a que estos pacientes van a desarrollar con frecuencia hepatolitiasis. Pero en los pacientes que le hicieron una hepatectomía agresiva, ningún paciente tuvo síntomas. Y el segundo punto por el cual ellos defienden que se debe hacer una hepatectomía agresiva es en la incidencia de cáncer. Cuando hacen una resección estándar, la incidencia de cáncer es la misma que se reporta en la literatura, de 11%, pero cuando hicieron una hepatectomía agresiva, ellos encontraron una incidencia de cáncer de 0. Estos números son una casuística pequeña y modesta. De ninguna manera se puede obtener una recomendación formal a partir de estos números, pero sí deja la impresión y sí deja la idea de que probablemente una resección biliar pueda ser insuficiente y quizás una hepatectomía pueda mejorar el pronóstico, cuando menos en términos de incidencia de cáncer. ¿Cuándo hacer un Whipple en pacientes sin cáncer establecido? Este grupo japonés hizo una revisión de la literatura y encontró que si se deja un remanente biliar intrapancreático, es decir, que el quiste no se reseque justo en su punto de unión con el páncreas,
ese pequeño remanente que va a quedar intrapancreático va a ser un foco de desarrollo de cáncer, porque no se va a haber resuelto la patogenia. Como podemos ver en la imagen, ese es un paciente que se resecó la vía biliar, pero se dejó un muñón intrapancreático. Vemos cómo ese muñón va a crecer y va a tener el mismo riesgo de desarrollo de cáncer. Por lo tanto, estos autores sugieren que si tú eres incapaz de traerte la totalidad de la vía biliar, es decir, su unión al conducto pancreático, debes considerar hacer un Whipple a fin de reducir el riesgo de cáncer. Esta es la imagen que nosotros quisiéramos encontrar siempre, una unión pancreatobiliar estrecha. Cuando no es posible hay que considerar un Whipple. En el caso que se presentó, nosotros decidimos hacer un Whipple en primer lugar porque nunca pudimos encontrar esta imagen, nunca estuvimos seguros de traernos una resección biliar completa. En segundo lugar, porque se palpaba una induración que ya era compatible con un cáncer. Y en tercer lugar, para que era un paciente mayor de 40 años que lo ponía en un grupo de alto riesgo de desarrollo de cáncer. Es por eso que nosotros optamos por hacer un Whipple, aún sin tener evidencia de un colangiocarcinoma. El pronóstico a largo plazo de estos pacientes después de que son sometidos a resección, entre 0.7 y 5.4 de ellos van a desarrollar cáncer. Que a 10 años será de 1.6%, pero a 25 años será mayor a 11%. 0 a 26% de los pacientes va a desarrollar estenosis. A veces creemos que una derivación biliar tan amplia podría no desarrollar estenosis, pero sí las hacen, hasta 26% según algunas casuísticas. Va a ser frecuente que haya hepatolitiasis, va a ser frecuente que haya colangitis y va a ser frecuente incluso oclusiones intestinales asociadas a la cirugía. Es decir, los pacientes que son sometidos a resección están lejos de estar exentos de tener complicaciones y deben ameritar una vigilancia estrecha. Finalmente, a manera de mostrar un poquito la tendencia de la epidemiología en nuestra población, en población mexicana, presentamos la experiencia de nuestro hospital. Hacemos un análisis de entre el 2012 y el 2021 de los pacientes sometidos a resección por quistes de colédoco. Encontramos que en nuestros centros operaron 24 pacientes a lo largo de estos 9 años. La edad promedio de los pacientes fue 31 años, entre 19 y 43 años. Fue más predominante el género femenino, aunque no tanto como lo reportado en la literatura asiática. El tipo de lesión fue tipo 1, 19 pacientes. Tipo 2, un paciente, fue un caso inusual que presentamos en la revista de cirugía española, un paciente que tuvo una lesión tipo 2, la cual se hizo una resección de la lesión únicamente, se ligó el divertículo y se resecó. Y posteriormente el paciente se encontró que tenía una unión pancreatobiliar normal, tenía una dilatación muy limítrofe, y fue llevado a una segunda cirugía debido a que se diagnosticó, además del tipo U2, una lesión tipo 4 concomitante. Después vienen las lesiones tipo 4, que fueron 4 casos. El tratamiento que realizamos a estos pacientes fue en su mayoría una resección simple de la vía biliar más una reconstrucción en tipo Y de Rous, y solo un paciente fue sometido a un procedimiento de Whipple, que es el paciente que presentamos en este caso, debido a un colangiocarcinoma distal. Nuestros resultados después de la cirugía es que no tuvimos ninguna mortalidad asociada a la cirugía. El seguimiento que tenemos con nuestros pacientes es a 42 meses, que es entre 3 y 73 meses. Los pacientes con seguimiento activo es 79%, es decir, de 24 pacientes, 19 los tenemos perfectamente localizables, todos ellos vivos. Tenemos una incidencia de estenosis de la hepato y una anastomosis de 8.4%. Y la incidencia de cáncer es 1 en 24, lo que nos da un 4.2% de incidencia de cáncer. Hasta aquí los comentarios en relación al quiste. Regreso la palabra al doctor Oscar Chapa. Algo que no se mencionó es la ictericia, que en este caso era de 42. Y me gustaría, Gustavo, si tú puedes mencionar un poco cuántos casos con quiste de colédoco se presentan con una ictericia y cuántos con una ictericia de ese nivel. Bien, la incidencia de ictericia en un quiste de colédoco puede tener 3 orígenes. El primer origen puede tener asociada a coledocolitiasis, que es frecuente, por lo menos 20% de estos pacientes pueden tener una coledocolitiasis y esa puede ser una causa. Otra causa puede ser, como este caso, un colangiocarcinoma plenamente establecido. Se habla también de que puede haber tapones de fibrina debido a que las enzimas pancreáticas pueden ahí generar la litoestatina, puede precipitarse, puede generar un taponcito ahí de moco, lo cual puede explicar por qué algunos pacientes hacen ictericias intermitentes. Básicamente esas son las 3 causas.
La incidencia de ictericia es un poquito variable. Yo los números que tengo en mente es que entre 20 y 30% de los pacientes van a tener ictericia, cuando menos. Y vamos, una ictericia de esa magnitud, pues definitivamente que es altamente sugerente en un colangiocarcinoma. Encontrar una ictericia de más de 15 asociada a un C19-9 como el que teníamos de casi 2000, pues es altísimamente sugerente pues, de un colangiocarcinoma. Cierto, a mí me parece también que eso es bastante sugerente a que no estamos viendo algo aislado como un quiste colédoco, sino que más bien estamos viendo una estenosis que creció probablemente en un quiste colédoco, ya sea tipo 1 o tipo 4. Oscar, ¿a ti qué te parece la clasificación del caso que nos presentaron? ¿Te pareció que era un tipo 1 o te pareció que finalmente era un tipo 4? ¿Tiene algo de valor eso para usted? Originalmente en la resonancia magnética se interpretó como un tipo 4. Nosotros en el transoperatorio lo clasificamos como un tipo 1. Sin embargo, existe una pregunta aquí en relación a la tomografía de control postoperatoria, en donde se ve ya resecado el quiste, pero aparentemente existe una dilatación persistente de la vía biliar izquierda. Entonces mi pregunta es un poquito para Gustavo Flores. Si una vez resecado el quiste, persiste la dilatación de la vía biliar izquierda, ¿estaría indicado un procedimiento adicional de hepatectomía o quedamos tranquilos con el tratamiento que se le dio a la enfermedad quística de la vía biliar? Híjole, esa es una muy buena pregunta. La primera respuesta es que no hay evidencia que deje claro cuál es la conducta más favorable para el paciente. Lo que sí es un hecho es que la gran mayoría de los pacientes, de los grupos van a optar por ser conservadores. Pocos grupos optarían por una resección sistemática. Las indicaciones para una hepatectomía serían más bien que el paciente tuviera síntomas, que tuviera hepatolitiasis, sobre todo si no se resuelven de una forma conservadora. Si son pacientes que tienen colangitis de repetición, que están haciendo abscesos de repetición, esos pacientes podrían ser buenos candidatos a una hepatectomía, pero si es un paciente asintomático, yo por lo menos lo dejaría en observación, una observación estrecha. Creo que es lo que la mayoría haría, pero definitivamente que sí hay grupos que optarían por una resección hepática sistemática. Sí, un poco en relación a tu pregunta, Eduardo, ¿no? Iba dirigido un poco a eso, así había también enfermedad quística intrahepática. Sí, sí, muy bien. Yo creo que el paciente en general tuvo la bendición de que cayó en manos de usted, que es un grupo que está preparado, Oscar, para hacer este tipo de procedimientos y probablemente un mensaje para todo el público, que los quistes colédocos, a pesar de que parecen ser una derivación fácil y muchas veces técnicamente sutil para entrenamiento, porque la vía biliar está dilatada, se pueden encontrar muchas veces con estos casos. Muchos de ellos requieren estudios preoperatorios que permiten clarificar si es que es necesario hacer una linfadenectomía en caso de que un paciente esté con un cáncer que esté oculto, probablemente se va a beneficiar de una linfadenectomía asociada a la resección. Y eso. Nosotros, o por lo menos la experiencia, tratamos de conservar y de no hacer un Whipple en pacientes en que sabemos que lo estamos haciendo de forma profiláctica, y para eso muchas veces no nos quedamos tranquilos con la resonancia, sino que acudimos a estudios si tenemos dudas, por ejemplo, la endoscopía por ultrasonido. Y en pacientes con ictericia de este nivel, la verdad es que lo hubiéramos afrontado como un paciente canceroso desde el primer momento. Correcto, justamente es esa pregunta, Gustavo, del auditorio. ¿Cuál hubiera sido el papel del ultrasonido endoscópico en este paciente? Si en algún momento se pensó o simplemente se fue directamente con la patología de quística sin sospechar en algún momento la presencia de un colangiocarcinoma.
Yo creo que un ultrasonido endoscópico nos hubiera dicho dos cosas. La primera, nos hubiera hablado de la anatomía de la unión pancreatobiliar, que desde la resonancia magnética nunca pudimos identificar debido a la dimensión del quiste. La segunda es que sí, en definitiva, era un paciente de alto riesgo de cáncer, tanto por su edad, como bien comenta el doctor Eduardo, por los niveles de bilirrubina y antígeno que tenía. Definitivamente que sí hacían pensar la posibilidad de un cholangiocarcinoma. Nosotros optamos por operar al paciente con un alto nivel de sospecha de que pudiera estar asociado ya a un cholangiocarcinoma, y nosotros optamos por tomar decisiones en base al transoperatorio, y pues definitivamente que la observación directa de la vía biliar, como la palpación, como la incapacidad de obtener una unión pancreatobiliar plenamente visible, nos hicieron llevar a la resección pensando en un cáncer. Pero vamos, sí, definitivamente el ultrasonido endoscópico juega completamente, no creo que sistemáticamente, yo no lo pensaría así, pero sí en pacientes como este que tienen alto riesgo de un cholangiocarcinoma ya establecido. Correcto. Muy bien, por obvio de tiempo, vamos a pasar al segundo caso. Está en manos del doctor Omar Bermúdez Ferro. Si nos hace el favor de presentar el segundo caso para escuchar posteriormente los comentarios del doctor Eduardo Vega. Gracias. Claro que sí, doctor. Voy a compartir mi pantalla nuevamente y vamos a presentar el segundo caso en relación a cáncer de vesícula biliar incidental. Tenemos un paciente masculino de 57 años de edad, viene de la Ciudad de México, también se dedica al campo, con un tabaquismo por 30 años a razón de 4 o 5 cigarrillos al día, el cual fue suspendido 4 años previos a su valoración, un etelismo intenso desde hace 30 años, sin enfermedades crónico-degenerativas, tampoco hay antecedentes de cáncer en su familia. Este paciente inicia su padecimiento actual el 17 de octubre de 2020 con un cuadro caracterizado por dolor abdominal localizado a nivel de epigastrio y hipocondrio derecho, por lo cual acude a un médico facultativo, quien indica manejo con analgésicos, presentando mejoría parcial. Prácticamente un mes después, el 18 de noviembre de 2020, es valorado en otra unidad, ya el paciente presentando ictericia, colia, coluria, mismas que tienen una semana de evolución, y también presentando pérdida de peso de 4 kilogramos en el último mes, lo cual no es de manera intencional. Durante la valoración en esta unidad se solicitan laboratorios en los cuales se reportan unas bilirrubinas totales de 14.6, a expensas de bilirrubina directa de 9,9.26, las transaminasas elevadas, una GGT 229, una fosfatasa alcalina de 366, una hemoglobina de 15 y unos leucos de 7.2. Se le realiza en esta unidad, donde fue valorado por primera vez, un ultrasonido en el cual se reporta una vesícula biliar de 81 por 40 por 53 milímetros, con imágenes en su interior compatibles con litos, una pared de 4 milímetros, un coleoco de 12 y un aporte de 12. Con dichos estudios es referido a nuestra institución, donde es valorado el 20 de noviembre por la clínica de HPV. El paciente a su llegada se encuentra sin dolor, pero con ictericia generalizada. Ya en nuestra unidad solicitamos laboratorios y un ultrasonido nuevo de hígado y vías biliares, en donde tenemos que los laboratorios ya realizados en nuestra unidad del 20 de noviembre del 2020 presentan una bilirrubina total de 24 con directa de 12.7, una indirecta de 11.3, transaminasas también discretamente elevadas, la fosfatasa y la GGT también elevadas, se mantiene sin leucocitosis y con un INR de 1.2. Se realiza el ultrasonido de hígado y vías biliares, donde aquí, en este corte sagital de la vesícula biliar, podemos observar que el contenido es heterogéneo por la presencia de litos. La pared se mide en 2.8 milímetros. En este otro corte sagital, ya a nivel prácticamente del ilio, se observa un colédoco de hasta 22 milímetros con un lito en su interior de medidas de 18.2 milímetros. La vía biliar intrahepat dilatada, derecha a izquierda, y bueno, con los hallazgos de laboratorio y la evidencia de un lito a nivel del colédoco, se decide llevar el paciente a CEPRE.
Este es el reporte del ultrasonido que se realizó en nuestra unidad con una vía biliar intrahepática de 5.1 milímetros, el colédoco, como ya se mencionó, dilatado. La vesícula la reportan con bordes regulares, con la pared, como mencioné, 2.8 milímetros, con litos en su interior, y el páncreas de características normales. Se decide realizar la CEPRE, la cual se realiza el 23 de noviembre del 2020, en la cual, en la colangiografía que se realiza, se reportan múltiples defectos de llenado de entre 1.5 y 2 centímetros. No es posible extraerlos debido a que hay una disociación entre el diámetro del colédoco y los litos, y se decide colocar una prótesis. En base a eso, se decide llevar al paciente a una colecistectomía abierta con exploración de la vía biliar y colocación de sonda en T, la cual se realiza el 4 de diciembre del 2020. Dentro de los hallazgos de este procedimiento, se extraen 8 litos del colédoco de entre 1.5 y 2 centímetros, el hígado sin alteraciones, una vesícula biliar que se reporta de 5 por 3 por 3 centímetros, un colédoco de 14 milímetros y un conducto cístico de 5 milímetros, con un sangrado de 300 mililitros y un tiempo de 240 minutos. Durante dicho procedimiento se realiza colangiografía transoperatoria, en la cual se reporta de características normales. Más tarde, durante su seguimiento, el 28 de diciembre, el paciente acude con una colangiografía de control, la cual también se reporta dentro de características normales, y durante dicha cita de seguimiento se decide el retiro de la sonda en T, la cual se retira sin ningún incidente. Se recaba también el reporte de patología de la colecistectomía, en el cual nos reporta el patólogo un adenocarcinoma de vesícula biliar con células en anillo de sello, pobremente cohesivo, pobremente diferenciado, el cual está localizado en cuerpo sobre la cara visceral de 2.5 por 0.8 centímetros, que invade el peritoneo visceral, es decir, un T3, que presenta invasión linfovascular, también invasión perineural, el conducto cístico con margen negativo para células neoplásicas, ganglio cístico también negativo para células neoplásicas, catalogándose por patología con un T3-NXMX. Por tal motivo, se le solicitan estudios de extensión al paciente, realizándose en primera instancia una tomografía contrastada, en la cual aquí, en este corte axial, señalado con las flechas rojas, una imagen ligeramente hiperdensa respecto al parénquima hepático a nivel del lecho vesicular. En este corte coronal, misma imagen. Dicha imagen es compatible con cambios postquirúrgicos. También podemos observar el ángulo hepático del colon, el cual no se observa un claro plano graso de separación con la imagen sugerente de cambios postquirúrgicos posteriores a la colecistectomía. El reporte del ATAC concluye una imagen sugerente de plastrón a nivel del lecho vesicular, sin un plano de separación con el ángulo hepático del colon. El hígado se reporta homogéneo, sin presencia de lesiones ocupantes, y los ganglios mediastinales y abdominales sin alteraciones. Posteriormente, el paciente, durante su seguimiento, acude el 12 de enero del 2021. Se le habían solicitado los marcadores, con ambos dentro de rangos normales, el CA19-9 y el antígeno carcinoma embrionario. Y por tal motivo se le propone llevar al paciente a una re-resección. Se pierde un poco el seguimiento y el paciente decide acudir a su valoración un mes después. Por lo tanto, ante sospecha de que hubiese presentado progresión de la enfermedad, nuevamente le solicitamos un estudio de imagen. En esta ocasión se solicita una resonancia magnética. Tenemos aquí en este corte axial, en una imagen preponderada en T2, señalado con las flechas verdes, lo que se reporta como un posible remanente primario versus cambios postquirúrgicos en relación al procedimiento reciente. El hígado libre, sin lesiones ocupantes. Los ganglios también fueron reportados sin alteraciones. Y en el reporte oficial por el servicio de radiología se comenta que la presencia de una lesión a nivel del lecho vesicular, a considerar, como ya se mencionó, un remanente primario,
versus los cambios postquirúrgicos del procedimiento reciente. El hígado con una intensidad de señal homogénea, un realce normal, la vía biliar intra y extrahepática sin evidencia de lesiones, colédoco 8.5 milímetros. En base a estos estudios de extensión, se le propone al paciente llevar a una laparoscopía estadificadora con la intención de, si es posible y si no hay contraindicación, intentar una resección. Se realiza la laparoscopía estadificadora en la cual no hay evidencia de enfermedad metastásica, por lo cual el paciente es llevado a la resección. Aquí podemos ver una imagen de la resección en cuña y del borde y del segmento hepático en la pantalla a la derecha. Se vuelve a recabar el estudio de patología, en el cual el parénquima hepático, el borde iliar, es negativo para células neoplásicas, el borde medial también se reporta negativo para células neoplásicas, el borde lateral igualmente negativo y la cara diafragmática también. Se obtiene una disección ganglionar de este segundo procedimiento de 5 ganglios linfáticos, 0 positivos. Recordar que previamente ya se había obtenido el ganglio cístico, el cual era negativo. Por lo tal, tenemos un conteo total de 6 ganglios con 0 ganglios positivos. Por tal motivo, el paciente queda con un estadio 3A por el T3, el N0, M0. En cuanto al estado actual y su seguimiento, el paciente continúa en seguimiento por consulta externa con una adecuada evolución postquirúrgica. Los marcadores continúan dentro de parámetros normales. Ya se realizó su envío a oncología médica para valorar inicio de adyuvancia. Hasta aquí con el segundo caso clínico. Le cedo la palabra al doctor Jorge Roldán para los comentarios pertinentes del segundo caso clínico. Muchas gracias, Omar, por la presentación del caso. Quisiera hacer algunas precisiones en cuanto al caso y la toma de decisiones. En primer lugar, retrospectivamente, la posibilidad de haber sospechado la presencia de un cáncer de la vesícula por ultrasonido no siempre es sencillo. Y revisando con nuestros radiólogos las imágenes del ultrasonido, encontramos que al estar la lesión localizada en el borde peritoneal, esto dificulta aún más su identificación. De modo que en este caso no hubo sospecha de neoplasia ni por los estudios de imagen, ni en la cirugía inicial. Aquí es muy importante en este tipo de entidades la comunicación con el cirujano que está a cargo de la cirugía inicial. En este caso fue una colecistectomía abierta con una exploración de vías biliares. Y bueno, aquí en cuanto tenemos el reporte definitivo de la primera cirugía, se toma la decisión de hacer un estudio de extensión que fue una tomografía de tórax y abdomen y pelvis, en donde solamente se ven estas imágenes que ya presentó Omar, en donde hay una sospecha de un proceso inflamatorio relacionado a la cirugía previa y se ofrece al paciente la cirugía de resección. Sin embargo, el paciente se pierde en el seguimiento y cuando regresa tomamos la decisión de hacer un nuevo estudio de imagen, que en este caso se consideró una resonancia magnética. Y queda la pregunta de qué utilidad puede tener un PET en este caso, y sabemos que en el caso del cáncer de vesícula biliar incidental, las zonas de inflamación relacionadas con la cirugía previa pueden disminuir la sensibilidad del PET. Entonces, considerando la imagen que obtuvimos de la resonancia, con esto se decide seguir considerando al paciente para una resección. Y la pregunta que continúa es que el tiempo entre la cirugía inicial y la resección, ¿cuál es el tiempo ideal? La realidad es que no está bien establecido. Hay grupos en el mundo que intencionalmente han llevado al paciente a una resección al tercer mes con fines de selección del propio paciente en razón del comportamiento biológico. Sin embargo, hay trabajos recientes que muestran que si esta cirugía se lleva más allá de los 60 días de la cirugía inicial, va a tener una disminución en la sobrevida. Sin embargo, considerando que el paciente se encontraba en buenas condiciones y que la imagen de la resonancia era muy consistente con la tomografía previa, decidimos llevar al paciente a la cirugía. En este caso, en el caso de ser un cáncer de vesícula con un T3, la cirugía tiene el objetivo de realizar una estadificación precisa, así como remover la presencia de cualquier tejido tumor residual que se encuentre, porque esto es lo que se ha demostrado que mejora la sobrevida del paciente.
Existía también por ahí la sospecha de la resonancia que reporta ahí una posible involucro del marco de colon, lo cual no se corroboró durante la cirugía. Macroscópicamente se encontraba, digamos, sano, se encontraba intacto. Y dos cosas que quisiera puntualizar, dos aspectos técnicos de la cirugía, es que la exploración siempre debe iniciar con una maniobra de Coger amplia para evaluar los ganglios aortocavos y retropancreáticos, ya que cualquier ganglio sospechoso a este nivel debe ser evaluado en el transoperatorio y en caso de que sea reportado positivo, pues se dará por terminada la cirugía en este momento. Otro punto importante es que el R0 está compuesto por dos cosas. El primero de todos es los márgenes negativos de la resección hepática son importantes que se logren. En algunas ocasiones se debe incluso hacer uso del estudio transoperatorio. Y la cosecha ganglionar, que se recomienda que sea de entre 5 y 6 ganglios. Lo más aceptado actualmente por la NCCN es que se logren cosechar 6 ganglios. Y esto nos permitirá tener una estadificación adecuada y precisa del paciente. Posteriormente, la necesidad de noadjuvancia, en este caso específicamente, lo tenemos indicado por que el paciente es un T3 y además pues por el grado de diferenciación, que en este caso es un grado 3, es un tumor indiferenciado. Y esas fueron parte de las precisiones como análisis en cuanto a la toma de decisiones que hicimos. Hemos invitado al doctor Eduardo Vega para que nos haga alguna revisión sobre ciertas publicaciones recientes y algunas recomendaciones actuales en el caso del carcinoma de vesícula biliar y en el caso del cáncer de vesícula incidental, que es el que nos ocupa en este momento. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Hablaste de la mayoría de las cosas. Muchas gracias. Yo creo que fuiste muy puntual en el detalle del caso. Déjame, voy a compartir. Bueno, voy a comentar la agenda hoy día de la presentación mía es bastante sencilla. Voy a comentar algunos factores pronósticos que hemos estudiado este último tiempo y que nos han ayudado a entender un poco más el enfrentamiento al cáncer. La importancia de las técnicas en la resección y las dificultades que tiene la resección. Los últimos estudios que hicimos sobre seguimiento y nuestras recomendaciones acerca de eso. Factores pronósticos. Sabemos que el 80% de los cánceres de vesícula, querámoslo o no, se presentan en forma incidental. Esto varía también dependiendo de la geografía. Por revisiones de base de datos de pacientes como Japón, me doy cuenta o nos hemos dado cuenta que los cánceres incidentales allá son menores proporciones que los cánceres que tenemos nosotros, incidentales, cosa que probablemente eso dé para discusión, pero en el caso del occidente, nosotros tenemos el informe anatopatológico, y eso es variado. Los patólogos cuesta, si no trabajan en centros de referencia, que nos puedan estandarizar el reporte de anatomía patológica, y el reporte en sí nos puede guiar acerca de cómo va a ser el tratamiento. Partir siempre con un mapeo vesicular. Esto puede ser no tan necesario cuando tratamos de dividir los casos entre un T1B y un T2, que sabemos que por recomendación actual esos pacientes tienen que ir a resección, pero es muy importante estar seguro que los pacientes que son determinados como un T1A, es decir, que no invaden la mucosa, son efectivamente tumores T1A, porque sabemos que, y los estudios lo avalan, que el mapeo vesicular permite detectar alrededor de un 10% de tumores que son T1A y que terminan siendo T1B, y son pacientes que quedan no tratados. Después podemos ver los senos de Rokitansky. Estos senos nos permiten entender un poco como un factor pronóstico si tenemos una lesión de T1B, que según lo que ha publicado bastante el doctor Roa y el doctor Zavala de Chile, estos como factor pronóstico se asocian a un peor pronóstico. Es curioso, este caso tuvo el linfonodo cístico presente. Recomendación sería ojalá tener siempre ese linfonodo cístico, y ya lo comentaremos por qué.
El muñón cístico es algo que los patólogos muchas veces olvidan de mirar y de analizar, pero probablemente amerite la pena el mensaje de que todos los cánceres vesiculares que son referidos a centros terciarios deben ser revisadas las biopsias por los patólogos de esos centros, que tienen mayor experiencia y que pueden dar un informe más sistemático y fidedigno de la enfermedad que estamos presenciando. La perforación vesicular, es cierto que hay estudios de eso, y hay un último estudio publicado en el Annals de un grupo que hizo un estudio, me parece, en Canadá, que más que nada es de un estudio poblacional, que habla de que la perforación vesicular tiene peor pronóstico. Yo creo que lo más importante, en fin, al cabo, es algo que mencionó también el doctor Roldán, es que nos comuniquemos con el cirujano que hizo la colecistectomía. En este caso, la colecistectomía fue hecha en el hospital, en un hospital terciario que además tiene la capacidad de resolución y hizo la resección. Y por tanto, probablemente lo que en algún minuto se podría haber pensado como tumor residual, que fue lo que vemos en esa apariencia masiforme del escáner que nos presentaron, podía probablemente guiar a un tratamiento neoadyuvante en vez de ir a una resección inicial, pensando que este es un tumor avanzado y que probablemente no se va a beneficiar de una cirugía precoz, sino más bien se va a beneficiar de entender la biología tumoral de un tumor que va a pronto metastizar. Por tanto, lo más importante es la conversación que tenemos con el cirujano que nos refiere a ese paciente y que nos puede entender, nos puede dar mayor entendimiento de lo que está pasando que el protocolo, que muchas veces termina siendo un copy-paste de la última colecistectomía sin incidentes que se hizo. Quería mencionarle el rol pronóstico del linfonodo cístico. Nosotros hicimos un estudio, 187 pacientes, 39 de ellos presentaron el cístico al momento de la colecistectomía, y podemos entender en este gráfico la línea que está en negra, que es superior, la que tiene el 75%, es paciente que tiene el ganglio cístico negativo, y los que tienen el ganglio cístico positivo son abajo el 38%. Por tanto, pese a que sea solo un ganglio, ya no habla de un pronóstico. Y nosotros en realidad el estudio queríamos ver si este linfonodo sirve como un tipo de linfonodo centinela, que lo vemos muy bien asociado a los melanomas o a los cánceres de mama. Y nos damos cuenta que el odds ratio, o sea, la posibilidad de que esto sea efectivo y que predizca la positividad en el pedículo hepático, es de 5.2 y es significativo, pero esa predicción se pierde en los pedículos alejados de la vesícula. Por tanto, sí, es cierto, si nosotros tenemos un linfonodo cístico positivo, puede predecir con mayor certeza si el hepatoduodeno está positivo, y por tanto quizás podríamos incluso decir que no requiere una disección de hepatoduodenal, pero tenemos que tener claro que no sirve como un linfonodo centinela para los linfonodos que están alejados de estación, y por tanto no vale la pena emitir la disección tanto en el pedículo hepático como en los pedículos posteriores. Hicimos otro estudio. Este fue un estudio con el MD Anderson, y esto es en relación a la categoría T2, y lo que en realidad queríamos estudiar, bastante honesto, es cierto que si yo opero a pacientes con cáncer incidental, el pronóstico no cambia a que si yo lo operara con resección en bloque en pacientes no incidentales. Esto viene porque nosotros la mayoría de los pacientes los recibimos, como ya los comenté, el 80% de estos pacientes los recibimos con la resección de la vesícula hecha. Y mi pregunta en realidad que se respondió es que la verdad es que en categorías mayores a T2, el pronóstico está dado muchas veces por el T o el N, independiente de si es incidental o no incidental, pero tenemos que tener cuidado porque en categorías como en T2 y específicamente en el lado hepático, si uno hace resecciones de tumores que son
de tumores que son incidentales, es decir, sin darnos cuenta, nosotros cambiamos el pronóstico de esos pacientes. Afortunadamente, en el caso que se presentó recién, este paciente era un T2A, y por tanto en este gráfico ustedes lo ven en la línea roja sólida, en comparación con los no incidentales y los incidentales. Segundo, la resección. Y algo comentó Jorge, nosotros somos parte de esos grupos que han tratado de analizar si nos demoramos más o nos demoramos menos en hacer la resección, influye en el pronóstico, y nos descubrimos que, como está bien graficado allá en el 16% en el gráfico, que está con círculo rojo, si nosotros tenemos T2B, pacientes hepáticos que probablemente hicimos la disrupción del tumor y por tanto sembramos cáncer, la espera de esa resección probablemente es tardía y permite que esos pacientes rápidamente estén con un pronóstico peor. Cabe destacar que los 60 días, como dijo también Jorge, también hay que entender que en esos 60 días está la biología tumoral, y por tanto no es solo días lo que uno está viendo acá. Hay muchos pacientes que salen del estudio porque ya se presentan con carcinomatosis. Lo más importante como pronóstico en el cáncer incidental es encontrar cáncer residual. Y en eso el cáncer residual no solo habla de los linfonodos, sino que también cáncer residual en el lecho hepático. En el caso el caso que acabamos de presentar, lo más importante probablemente que tenga el paciente es que no se le encontró cáncer residual como factor pronóstico. Es cierto que actualmente no tomamos decisión en caso de la neoadyuvancia, en caso de la adyuvancia, y seguimos haciéndole caso al TNM para decidir adyuvancia o no adyuvancia. Otro factor importante, que es la resección del muñón cístico, si es positivo. Nosotros nos dimos cuenta en este estudio que en los pacientes que operamos de cáncer de vesícula, tenemos la habitual técnica de resecar el muñón cístico, una que no está en estos gráficos porque sabemos que la predicción de un muñón cístico negativo no es siempre fidedigna, y cuando tratamos de hacer la correlación predictiva entre muñón cístico y muñón y finalmente cístico positivo no es suficientemente significativa para evitar la resección. Y también tenemos que tener claro que en caso que haya un muñón cístico positivo, a los pacientes les va peor. Y que la resección de vía biliar per se no ayuda en la obtención del linfonodo, como tampoco ayuda en aumentar la sobrevida. Estos son los pacientes con muñón cístico positivo, pero que no tenían enfermedad residual. Esos son los únicos pacientes que con poco poder pudimos decir que quizás nosotros los ayudamos con la resección de la vía biliar. Cuando nos encontramos con, y yo que muchas veces hemos revisado bases de datos de otros países y tratamos de hacer estudios multicéntricos, nos encontramos que la tipificación de dónde se encuentra el linfonodo muchas veces es ausente. La importancia de saber cuándo podemos encontrar un linfonodo presente según los distintos lugares de disección, ya sea en el hepatoduodenal, en la arteria hepática, en los retropancreáticos o en los aortocava, influye. Esto es para solo mostrarles que N0 es estos pacientes, N1 y N2 es algo que ya sabemos, pero si llegáramos a tener un paciente con solo el cístico positivo, tiene una sobrevida intermedia entre un N0 y un N1. Y esto es lo que les estaba mencionando acerca de si encontramos un linfonodo, va a depender un poco de dónde lo encontramos, el pronóstico que tenemos. Ya les mencioné que si solo lo encontramos en el linfonodo cístico, tiene una peor sobrevida. Si lo encontramos en el hepático, tiene aún una peor sobrevida. Y si lo encontramos en D2, que esto es un poco trasladado del cáncer gástrico,
la disección de 2, es decir, alejado del tumor primario, puede ser en la arteria hepática, en la pancreatoduodenal y en los paraórticos. Cabe destacar que a nosotros no nos dio significativo ni en lo pancreatoduodenal ni en lo paraórtico. Pero quiero hacer mención que probablemente en estos casos nosotros no teníamos el nivel N para poder suficientemente decir que eso es efectivo. Y lo que nos quedamos entonces es que si tenemos linfonodos que están alejados del primario, es decir, los grupos ganglionares que vemos a continuación, el pronóstico es mucho peor que solo si encontramos los hepatoduodenales. Esto fue reemplazado. Yo creo que fue reemplazado por el TNM porque, uno, la descripción de -3 o +3 linfonodos positivos es bastante discriminatoria y nos permite hablar de dos grupos que están bien separados, pero no significa que si tenemos un metástasis en los aortocava, ese paciente va a tener una igual sobrevida que tiene un linfonodo que los que tiene un linfonodo en el hepatoduodenal. Me parece que esto finalmente se llevó a cabo porque los datos para tomar las decisiones no estaban en cabalidad descritos por estación ganglionar. Como les digo, encontrar ganglio, y acá hagan omiso a los centros, porque la idea, esto todavía no está publicado, pero y la idea sería no presentarlos por centro, pero les quiero hacer un llamado de atención. Encontrar ganglio o la mediana de ganglios que encontramos en las distintas resecciones es variada. Y cuesta encontrar 6 ganglios. Y por tanto, la clave de esto es ser sistemático y no ir a buscar ganglios como quien busca en una pesca milagrosa encontrar el linfonodo, sino que partir en forma sistemática, y hay muchos grupos que han descrito su linfadenectomía. Nosotros la hemos descrito en la laparoscopía y la pueden encontrar en el Annals of Surgical Oncology. Nosotros hemos descrito cómo pensamos hacerla o cómo nos sale más fácil, pero lo más importante es ser sistemático de la forma en que vamos a encontrar ganglios. Y de ser sistemático, cómo vamos a buscar los ganglios en las distintas estaciones. La cirugía es mórbida. Muchas veces me llama la atención que es un estudio que está por publicarse. Me llama la atención encontrar la variabilidad que encuentro cuando analizo datos de centros no académicos, donde ya sea conservando la morbilidad, disminuyen la calidad de la cirugía, o aumentando la calidad, aumentan mucho la morbilidad. Estos son centros que ustedes pueden ver acá, son en realidad centros conocidos, de renombre internacional, y ustedes pueden ver cómo varía la morbilidad en pacientes que benchmark, en este caso no se lo he mostrado, pero supongan ustedes una cirugía de alta calidad, y los no benchmark son cirugías de baja calidad, desde el punto de vista ya más tanto técnico como oncológico, y ustedes ven que en algunos grupos toda morbilidad puede alcanzar hasta un 69%, la morbilidad severa puede alcanzar incluso hasta un 25.6%. Por tanto, es cierto que parece que la cuña es pequeña y que podemos ir a buscar linfonodo. Esta cirugía tiene morbilidad, y esa morbilidad es la que previene a los pacientes de recibir una cirugía de alta calidad cuando no se hace en centros con experiencia. Esto es bien sencillo. Analizamos pacientes que con cirugía abierta y laparoscópica. Ustedes ven en azul abierto, no encontramos diferencia. Pese a que se ve un poco mejor la laparoscópica, eso cuando uno lo ajusta por una probabilidad inversa, no es significativo. Acá hicimos lo mismo, pero mandamos a competir muertes versus recurrencia, y ustedes pueden ver en este gráfico que la recurrencia, al parecer, es mayor en la abierta. Es mayor en la cirugía abierta. Esto está sesgado porque nosotros en el grupo abierto encontramos mayor carcinomatosis.
Por tanto, cuando nosotros hicimos el subanálisis del gráfico que acá acabo de mostrar, dividimos los pacientes con cáncer residual, con pacientes sin cáncer residual, encontramos que en realidad el comportamiento de abierto y laparoscópico es el mismo, y acá abierto y laparoscópico es el mismo. Y esta diferencia es más que nada una diferencia de selección, porque este estudio incluye un proceso de aprendizaje de los centros que lideraron el abordaje laparoscópico en resecciones de cáncer incidental. Y por último, el seguimiento. El seguimiento lo hacemos en base a un estudio recientemente publicado acerca de el Conditional Recurrence Free Survival. Esto es un análisis condicional, o como antiguamente se llamaba Landmark, que es a través de, cumpliendo ciertos criterios, analizamos ciertos pacientes. Acá pueden ver los países que participaron, el número de pacientes que resecamos, y lo que encontramos acerca de la recurrencia global. Los pacientes tienden a recurrir, el pic de recurrencia es a los 8 meses, el 84% va a recurrir en los primeros 18 meses. La diferencia entre recurrir en un estadio 3 o 4 versus 1 o 2 es de 6 veces más, y este riesgo se iguala al cumplir los 36 meses de supervivencia. Por tanto, nosotros sabemos que pacientes en etados 3 y 4, probablemente esto justifica la ayudancia de esos pacientes. Y después vemos los factores de riesgo. Finalmente, el factor de riesgo que persiste con el tiempo es el T. El N ya no persiste, ni el margen positivo persiste. Lo que les quiero acá es más que nada lo que conversamos, pero en un gráfico. Y esto es lo que quiero mostrarles para que se den cuenta la magnitud de diferencia en el likelihood de recurrir que tiene por estadio el cáncer de vesícula. Tenemos el estadio 3 y 4 en rojo, y en el estadio 1 y 2 en azul. Con eso llegamos a las conclusiones. La presentación más común e incidental, el linfonodo cístico y el muñón, son importantes factores pronósticos que deben ser consultados. Ya sea abierta o laparoscópica, la resección está asociada a una supervivencia no inferior, y probablemente acá el entre paréntesis que hay que hacer es que manteniendo una cirugía de calidad. Si uno mantiene una cirugía de calidad, esto pasa. Y finalmente, el cáncer residual es de peor pronóstico, y los seguimientos que deberíamos hacerle a los pacientes deberían ser por estadio, como el paciente que acabamos de ver, es un paciente en etapa 3, debería ser un seguimiento más cercano y probablemente ayudarlo con ayudancia. Antes de terminar, quería comentarles que estamos participando en un podcast de la HPBA. En este podcast hemos entrevistado a algunos importantes cirujanos de la HPV de América Latina, y ojalá se puedan suscribir. Ya viene la entrevista que hicimos al presidente Carlos Chan, que ustedes tuvieron, formador y presidente de la Sociedad de Hepatobiliar. Muchas gracias. Trataré de ser claro en la pregunta, aunque a veces pudiera no serlo tanto. La primera pregunta que me ponen aquí es si la resección radical de la vesícula biliar debe de hacerse siempre como parte del manejo del CEA de la vesícula biliar. No especifican si es incidental o si es preoperatorio o si es transoperatorio, pero vamos, en general ustedes consideran que siempre que se demuestra un cáncer de vesícula debería de hacerse un tratamiento radical. Bueno, si es T1A, se sabe que por guías clínicas no es necesario hacer una resección, y por lo menos hasta ahora, con la evidencia que tenemos, T1B requiere resección, y de ahí hacia arriba requieren todos resección. Si es un T1A y tiene un linfonodo cístico positivo, yo le pediría al patólogo que por favor revise la vesícula, porque probablemente no es un T1A. Correcto. Otra pregunta que creo que se contestó parcialmente en la presentación, pero si durante la resección el margen cístico enviado a estudio transoperatorio es positivo, ¿cuál debería de ser la conducta a seguir?
ya sea en el transoperatorio o incluso cuando se reporta en la pieza definitiva como cístico positivo, ¿cuál debería de ser la conducta a seguir? Cuando uno hace la resección y el cístico da positivo, nosotros tenemos como conducta hacer la resección de la vía biliar. Eso. Si eso lleva a mejora la sobrevida, yo creo que todavía no está completamente demostrado. Me parece a mí que tener cístico positivo en una resección habla un poco de la carga tumoral que ese cáncer de vesícula tiene y por tanto se hace más difícil llevar a cabo una resección curativa. Y no estoy hablando del R0, sino que finalmente de la posibilidad que tiene ese paciente de curarse del cáncer que estamos haciendo, pero si la resección es positiva, nosotros vamos a la resección de la vía biliar. Correcto. Bien, preguntan también cuál es el valor del PET-CT, tanto en el diagnóstico de cáncer de vesícula como en la decisión de la resección. En la resección, Jorge mencionó bastante bien que el PET-CT es difícil de interpretar. Y es difícil de interpretar porque, como lo vimos, todos estos pacientes que nosotros sospechamos cáncer residual en el lecho, no sabemos muy bien si esos son procesos inflamatorios benignos o procesos inflamatorios malignos. Si tenemos lesiones que pensamos que puedan ser cáncer alejadas del lecho vesicular y queremos saber, por ejemplo, si tenemos un linfonodo retroaórtico positivo porque se ve en el escáner que está aumentado de tamaño, o tenemos una lesión en el hígado por el escáner de tapificación que no es característica, o linfonodos que se alejan del plan quirúrgico, yo creo que es importante la opción del PET-CT, pero solo en esos casos. Habitualmente nosotros no hacemos PET-CT, me parece que no ayuda a clarificar lo más común, el problema más común que tenemos con el cáncer de vesícula, que es el lecho vesicular. Y en los cánceres no incidentales, que son masiformes, hay algunos grupos que le hacen PET-CT como para justificar no ir a la resección de esos cánceres. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Bien, hablaban sobre si existe realmente una indicación y tiene algún un valor de estadificación, el ultrasonido laparoscópico transoperatorio para decidir la resección. Yo creo que el ultrasonido laparoscópico, como les dije, nosotros guiamos la resección a través de la biopsia y entendamos que estamos hablando de resección porque el cáncer es incidental. Si ustedes quieren definir si es que lo que ven si no estamos hablando de cáncer incidental y si la pregunta se refiere a un cáncer no incidental que por ejemplo tiene una adenomiomatosis o un tumor como fue informado en el escáner y queremos tratar de definir si eso invade algún plano anatómico, nosotros hemos usado la laparoscopía intraoperatoria para poder planear si hacemos una colistectomía con una resección limitada de esa zona de sospecha o hacemos formalmente una resección. En la otra pregunta, cuando uno habla de cánceres no incidentales, yo creo que la endosonografía en personas que tengan experiencia, y eso por lo menos actualmente donde yo ejerzo, que es en Estados Unidos, hay poca gente con experiencia para endoscopía ultrasonográfica a través, para identificar si esto es cáncer de vesícula o no. Por tanto, nosotros no lo usaríamos, pero sé por publicaciones que el grupo de Japón están usando esto y es bastante efectivo. Ok. Una pregunta para todo el panel. ¿Cuál es o qué rol juega el tiempo de la resección? Es decir, mencionaba el doctor Roldán que hay grupos que intencionalmente se esperan 3 meses para realizarla. ¿Cuál debería de ser el criterio de tiempo? Es decir, después de cierto tiempo ya no está indicado,
antes de cierto tiempo ya no es benéfico? ¿O cuál debería de ser el criterio para evaluar el tiempo de la resección? Después de 4 a 6 semanas, sabemos que generalmente el paciente se ha recuperado de un proceso previo. Estamos hablando de un paciente con un cáncer de vesícula incidental. Y en ese momento quizá es el momento más adecuado para hacer los estudios de extensión, determinar si ese paciente es candidato a neoadyuvancia con fines de llevarlo a una resección o llevarlo directamente a una resección. Y como yo lo comentaba, las guías en las que muchos nos basamos, que son las NCCN, nos hablan que en realidad el tiempo está un poco mal definido en este caso y el tiempo no debe de ser más allá, por estudios más recientes que hemos tenido acceso, es que no debe de ser más allá de los 60 días porque sí hemos visto un impacto en la sobrevida. Okay. Yo lo único que quiero aclarar, el tiempo de resección que se menciona en estudios que nosotros hemos hecho o en otro estudio, no, en ningún caso mencionan el no hacer la resección. La recomendación no es no hacer la resección, sino que es entender que ese paciente tiene mayor riesgo probablemente de tener carcinomatosis y por tanto, en el caso que se haga una resección abierta, se justifica evaluar esos pacientes con una laparoscopía diagnóstica. No, en nuestro centro nosotros hacemos laparoscopía diagnóstica a todos los pacientes porque tratamos de operar esta cirugía laparoscópica, pero esos estudios son importantes para centros en que no se realiza la laparoscopía diagnóstica y esos pacientes probablemente requieran, por pronóstico, tener un estudio más allá para poder decidir el beneficio de la cirugía. Pero en ningún caso, en ninguno de esos estudios, se ha dicho que la resección no se debe hacer. Es cierto que si el paciente vuelve después de un año y tiene 80 años, nosotros no vamos a hacerle nada, pero tiene que haber una conversación de riesgo y en esa conversación no se puede decir que usted está libre con esto que ya he demostrado de generar cáncer, porque incluso en pacientes que no tienen cáncer residual pueden tener recurrencia de cáncer de vesícula. Correcto. ¿Algún marcador útil para el seguimiento de estos pacientes? Bueno, CA19-9, que es como todo el caballo de batalla que tenemos los cánceres de vía biliar, así como también es bastante inespecífico, pero si un paciente estaba con un CA19-9 normal y ahora tiene un CA19 elevado, algo está pasando. Algo está pasando. Y si es joven y nosotros tenemos posibilidades de tratamiento, queremos darle ayudancia, ese paciente quizás sea bueno acortarle los meses de seguimiento y seguirlo más cercano. Ok. Se mencionó en el reporte, en el caso clínico del doctor Omar Bermúdez, que las adenopatías supradiafragmáticas y mediastinales estaban negativas. ¿Eso realmente juega algún papel en la estadificación del cáncer de vesícula o simplemente fue un dato que se mencionó al azar? Generalmente están positivos en el colangio intrahepático. Probablemente el radiólogo, sabiendo que esto es un cáncer de vía biliar, quiso mencionar estos linfonodos también. Si llegaran a estar positivos en un cáncer de vesícula, como también en un cáncer intrahepático, eso se reconoce como enfermedad a distancia o metástasis. Y cualquier cosa debe estar en el ámbito de un tratamiento en un paciente metastásico de cáncer de la vía biliar. Correcto. Bien, pues por obvio de tiempo vamos a tener que suspender ya la sesión en este momento. No sin antes agradecer de corazón al doctor Eduardo Vega su participación con nosotros. Realmente lo apreciamos y lo valoramos mucho. Su participación de todos, prácticamente todos nuestros países hermanos de Latinoamérica. Por enlistarlos fue de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana, cosa que agradecemos muchísimo. Ojalá que esta sesión haya podido aportar un conocimiento práctico para la toma de decisiones cotidiana. Agradecemos nuevamente al doctor Javier Melchor su
su invitación a participar en esta sesión y en general a la Asociación Mexicana de Hepatopancreato Biliar. Un abrazo a todo el panel y muchas gracias a todos por su atención. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Omar, te pasaste los casos súper buenos.